¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y por supuesto en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento desde Stock disponible para irnos reflexionando sobre este Chile. Pero es imposible avanzar si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Suena la campana, comienza la clase. Profesor. Señor Stock, qué lírico. Qué lírico. Es que están pasando tantas cosas líricas, profesor. Sí, la lírica y la épica. Miren lo que tengo acá. Miren lo que tengo acá. Ahí lo veo. Su manzana, profesor. Muchas gracias. No se olvide que le he pasado muchas manzanas, profesor. Sí, de hecho estoy pensando hacer un emprendimiento. El señor de las manzanas. El señor de las manzanas. Tenemos que poner un sello musical. Tenemos que hacer un puesto rosa que se llama el señor de los huesillos. Ya que está el señor de los pasillos, hagamos el señor de los huesillos. ¿Por qué no? Sí. Una sociedad señorial. Claro. Huesillos. Son corruptos. Huesillos ahí. Huesillos mojados. Corruptos por el sabor. Y por los azúcares. Profesor, la clase que usted nos trae hoy día, atención, papel y lápiz, tiene que ver precisamente con este tema. El tema de Hermosilla, ¿no? Y que les tapó Zipper, ¿no? Que aquí estamos haciendo una huevada que es delito. El audio en que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios de Servicio de Impuestos Internos y también para la Comisión para el Mercado Financiero. Y nosotros dijimos, ¿esta cuestión será inédita en la historia? Claro. Y vino el profesor Peralta y usted dijo, no, pues sí, hay antecedentes. Hay antecedentes. Porque nuestra historia es muy Hermosilla. Tenemos una Hermosilla historia en este paisillo. Ya se va a convertir en adjetivo, ¿no? Hermosillos y hermosillas. En Chile. Chilillo muy Hermosillo. Claro. Entonces, profesor, hablemos entonces de estos antecedentes, los paterfamily, ¿no? De este caso. Claro. Que ha visto nuestra historia. ¿Con cuáles empezamos o cuáles serían, profesor? Ya, claro. O sea, pensar en temas de corrupción, por supuesto que ha estado presente siempre en la historia, ¿no? Ya. Ahora, hay ciertos rasgos, ciertos elementos que hacen figurar de manera más similar por los procedimientos, por el contexto, por las condiciones que permiten que la corrupción se desarrolle, ¿no? No se trata aquí de que las personas sean malas o buenas, sino que hay ciertas formas de relación, ciertas estructuras económicas y políticas que permiten que la corrupción ocurra y sobre todo las situaciones de impunidad, ¿no? Que tienen que ver con el control de este tipo, digamos, de maniobras, ¿no? Entonces, en ese sentido interesante, porque el caso actual, ¿no? El caso de los audios, ¿no? Se devela gracias a la prensa, ¿no? En este caso Zipper, que da a conocer estas grabaciones de estas conversaciones que nos permiten asomarnos a espacios en que el común de las personas no acceden, ¿no? Que son, por así decirlo, los pasillos del poder, ¿no? O los gabinetes del poder. Pero es verdad que esto, profesor, empieza con la misma fundación de Santiago. Ah, bueno. Si tuviéramos que buscar un antecedente así de los primigenios. Ah, claro. Bueno, hay uno ahí que claro, es un poco triste el verlo, pero sí. Resulta que a los inicios de la conquista de Chile, ¿no? A poco de la fundación de Santiago y tras la destrucción de Santiago en 1541, así de antiguo es esto, tras 3 años de penurias llegan a esta empresa de conquista, ¿no? Se llama empresa de conquista, ojo. De hecho, Pedro Valdivia se endeudó con un capitalista para llevar adelante esta aventura de conquista, ¿no? Para la Comisión del Mercado Conquistador. Claro. Entonces, era un emprendimiento la conquista, ¿no? El rey, en cierto modo, hacía una concesión, si se quiere el lenguaje moderno, y los conquistadores eran empresarios o emprendedores, ¿no? Que debían conseguir recursos para llevar adelante estos objetivos y para eso se endeudaban. Y se endeudaban no poco y luego, por supuesto, tenían que pagar esos compromisos y si querían continuar con esto, debían conseguir más recursos para atraer a nuevos sujetos que participaran, ¿no? Entonces, en esas condiciones, Pedro Valdivia, por el año 1543-44, debe viajar al Perú justamente a conseguir refuerzos, ¿no? Hombres, materiales, armas, en fin, todo lo necesario. Y bueno, y nadie quería venir al Chile porque era un destino que no se veía muy prometedor, ¿no? Entonces necesitaba dinero para atraer
a estos personajes, ¿no? Para pagar sus compromisos, y lo que había disponible era oro. Oro que habían acumulado los conquistadores de la primera etapa con no pocos esfuerzos, ¿no? Entonces, Valdivia dice que va a viajar al Perú y por una situación extraordinaria va a permitir que aquellos que quieran regresar al Perú, cosa que en ese momento estaba prohibida porque la empresa de la conquista era difícil y se necesitaban hombres, ¿no? Dice, bueno, ahora, en vista de sus muchos esfuerzos, vamos a permitir que los que quieran regresen al Perú con este barco en el que yo voy a buscar refuerzos. Y varios dicen, ya, yo me voy, ¿no? Y parten a la Bahía de Valparaíso, todavía no había puerto, o a Quintero, no estoy seguro, y hay un barco, ¿no? Esperando a que Valdivia y los otros se embarquen hacia el Perú, y Valdivia les hace una comilona de despedida, ¿no? Regada con abundante mosto. ¿Ya? Y bueno, todos estos sujetos iban con su oro, ¿no? De vuelta al Perú. Y el oro es cargado en los barcos. Y se hace la comilona y quedan todos bien pochitos y más o menos borrachines. Y cuando están durmiendo por así la siesta de la comilona, Valdivia y los suyos se escabullen en un bote y se suben al barco y se van. ¡No! Pero bueno, claro, la persecución de la conquista de Chile se financia con una estafa y un robo, que es la de estos personajes, ¿no? Hecho por Valdivia. De hecho, hay varios se subieron a los promontorios y profirieron epítetos. El fundador de Santiago. Hacia don Pedro Valdivia, digamos que la historia ha preferido cubrir con un piadoso manto de olvido. Y se peló la plata nomás. Y se la peló nomás, claro. Sí. No, hubo hasta suicidios, ¿no? Sí, fue bien dramático. Qué tremendo, profesor. Claro, me imagino años de esfuerzos terribles y toda la ganancia y perdía porque don Pedro se los virló, ¿no? Se virló todo. Claro, se lo llevó, así nomás. Ahí, bueno, así son, pues, ¿no? Uno los ve así como tan peinaditos, tan paraditos, tan arregladitos, claro. tan presto para el dibujo. Y claro. Ahí, para el retrato, para la postería, y ahí está. Un hombre de renacimiento, ¿no? El que inició la llamada colombiana. Siguió los consejos de Nicolás Maquiavelo. Ya, este antecedente, entonces, está claro, obviamente ponen la primera piedra. Claro. Ahí, la fundacional de todo esto. Sí, claro. Y si tuviéramos que buscar realmente ya más adelante el verdadero antecedente de nuestra patria Hermosilla, como decíamos. Sí, ¿no? hay un caso que es súper interesante por, diría, las similitudes que tienen con el actual, ¿no? Con este de los audios, ¿no? El caso Hermosilla, o como sea que vaya cambiando su nombre en la medida que se desarrolle, ¿no? No sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Pero este tiene que ver también con una denuncia con la prensa, justamente por un tema de coimas, de sobornos. Y esto estalla el año 1898, tras la guerra civil del año 91, con el gobierno de don Jorge Montt. Resulta que... no tiene nada que ver con Manuel Montt ni con Pedro Montt. No. Es un parentesco lejano, pero no tiene que ver con ello. Él era un marino que encabeza desde la Marina la sublevación de la escuadra en contra del presidente Balmaceda, y tras la victoria de los sublevados es nombrado presidente de la República, ¿no? Jorge Montt. Entonces resulta que aparece en la prensa británica, en un periódico que se llamaba The Railway Times, a principios de 1898, en enero, un titular, ¿no? Que dice... Railway Times es como los tiempos del ferrocarril. Sí. En esa época el ferrocarril era el símbolo del progreso. Era como ahora el Internet, ¿no? Por eso hubo tantos diarios llamados de ferrocarril. Efectivamente. O railway en inglés. Sí. Por ejemplo, en Chile, el diario más importante de Chile en la segunda mitad del siglo XIX se llamaba efectivamente El Ferrocarril, y va a participar digamos, de toda esta situación. Bueno, este periódico británico pone un titular que dice: el fondo de corrupción y soborno de la compañía del ferrocarril de Tarapacá. Tarapacá, ¿no? En Tarapacá. En inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Provoca un escándalo gigantesco, y esto a su vez es reproducido en la prensa de Santiago. ¿Y en qué consiste el escándalo? Tiene que ver con que 2 años antes, en 1896, fallece en Londres un personaje muy importante de la historia de Chile, que es un súbdito británico, que era John Thomas North, ¿no? El coronel North, más conocido como el rey del salitre. El rey del salitre. El rey del salitre. Y este es un personaje, un financista, un especulador y un aventurero,
que llega a Perú en la década de 1870, atraído por la industria salitrera, que está generando mucho dinero. Ahí está John North. Tiene como un aire a Grau. Sí, es esa moda que era más bien alemana de la época, ¿no? Razón, de esta barba... Sotomayor, Rafael Sotomayor. Sin peras, ¿no? Claro, está de moda. Sí, es como unos bigotones. Hay varios personajes de esta época. De la época que la usan, sí. Y ahí este Thomas North se queda con el salitre después de la victoria chilena. Sí, y la manera en que lo hace es insólita, es bien extraordinaria, él es muy hábil. Resulta que él llega a Tarapacá cuando era peruana, ¿no? Y comienza a trabajar en la zona salitrera y consigue un cierto capital, estando en Perú, y adquiere una salitrera de las muchas que había en la época y también adquiere una concesión en relación al suministro de agua, que es muy importante, ¿no? En la región de Tarapacá. Bueno, estalla la Guerra del Pacífico y John North, que estaba entonces en Perú, entra en sociedad con un personaje que se llama Robert Harvey, que era otro británico, que trabajaba en la Tarapacá entonces peruana, como director de salitres de Perú. Resulta que en Perú el salitre se había nacionalizado unos años antes. Y el gobierno peruano había pagado a los propietarios, había entregado a los propietarios de las salitreras nacionalizadas unos bonos por el valor de la propiedad, los había compensado, ¿no? Bueno, resulta que estalla la guerra. Chile invade Tarapacá por Pisagua y empieza a avanzar por el territorio, derrotando, ¿cierto?, al ejército peruano-boliviano, y esto provoca pánico entre los tenedores de los bonos de las oficinas salitreras, porque dicen, bueno, aquí está avanzando el ejército chileno y nuestra propiedad y nuestros bonos se van al carajo, ¿no? Claro. Porque esto eran del gobierno peruano y ahora viene otro gobierno. En consecuencia, hay una estampida de aquellos peruanos propietarios o compañías de otros países, pero en su mayoría peruanos, de estos bonos de las salitreras. Y Harvey comienza a comprarle los bonos a estas personas desesperadas, que a medida que avanzaba el ejército chileno, el bono bajaba más de precio, ¿no? Claro. Y se los termina comprando por un 10% del valor original. En la desesperación del avance chileno en vista de que la guerra está encima y que esos bonos no van a valer nada. Ahí está Harvey mirando lontananza, viendo cómo avanzan los chilenos. Claro. No se alcanza a ver, pero se está sobando las manos. Ponga las manos arriba del banco, decía el colegio, no suba las manos. Bueno, y este personaje que tenía este puesto importante en el gobierno peruano, cuando llegan las tropas chilenas, alegremente se cambia de bando y se ofrece al ejército chileno diciendo que él conoce todo cómo se maneja el tema del salitre en Tarapacá, conoce el negocio, sabe dónde están las salitreras, sabe todo, y que ofrece sus buenos oficios y servicios ahora al gobierno chileno. O sea, se da vuelta a la chaqueta. Y bueno, las tropas chilenas... Un operador político. Muy hábil, ¿no? Aquí nacen los operadores políticos. Flexible, muy flexible. Y el gobierno chileno dice, venga, perfecto, excelente información, así que lo contratan. ¿Y qué gobierno estamos hablando ahí más o menos, profesor? Aníbal Pinto. Don Aníbal Pinto. Don Aníbal Pinto. Al inicio, es el año 1880. Inicio de la campaña de Tarapacá. Ya. Estamos en la Guerra del Pacífico. Todavía no sabe bien qué va a pasar, pero el ejército chileno está entrando en Tarapacá y ya ocupó Iquique, ¿no? Entonces Harvey se ofrece al gobierno chileno con el mismo rol que había cumplido para el gobierno peruano y el gobierno chileno no lo acepta. ¿Ya? Porque, bueno, necesitaban ayuda, ¿no? Y este gallo sabía todo. Gracias a esos contactos... Ahí está don Aníbal Pinto, y tiene cara de buena gente Aníbal Pinto. ¿Eh? Sí, ¿no? Tenía fama de ser una buena persona y que se resistió mucho a participar en la Guerra del Pacífico, lo que fue criticado. Todo lo posible. Sí, por evitar el conflicto. Bueno, el gobierno chileno fue pragmático, ¿no? Dice, este tipo nos ofrece sus buenos oficios, venga, lo vamos a aprovechar, ¿no? Y resulta que gracias a eso Harvey se entera de que el gobierno chileno va a respetar la propiedad de los bonos emitidos por el gobierno peruano. En consecuencia, cuando se ocupen los territorios y las salitreras, estos bonos van a seguir teniendo valor. Ahí nace entonces la información privilegiada. Exacto. Eso es. Porque Harvey, que era socio de North, le dice, John, come over here, te voy a contar una cosita. Oye, ¿sabes que yo puedo haber sido presidente de Chile? O sea, el tipo las tuvo todas. 100 años después. O sea, él fue el jefe de todo. 150 años. Ya. Y gracias a eso se hace de las mejores propiedades salitreras de Tarapacá. Una fortuna a precio vil comprado a sus propietarios peruanos desesperados que estaban huyendo de la guerra. Sabiendo que después iban a subir mucho cuando Chile estuviera a cargo. Y no solo eso, también compra
el ferrocarril de Tarapacá a una empresa peruana de una familia Montero muy rica también, escapando de esto. Y también él se había conseguido, por medios, digamos, formales y legales del gobierno peruano en esa época, la concesión del suministro de agua de Tarapacá por 2 años. Pero cuando llega el gobierno chileno, o las tropas chilenas de ocupación, dicen, bueno, él es el propietario de toda esta salitrera, también es el propietario del ferrocarril de Tarapacá, y bueno, también lo vamos a dejar a cargo del agua. O sea, respetaron a Harvey en todo lo que tenía. Respetaron los bonos del gobierno peruano y las propiedades previas a la ocupación chilena. Y todo se le había hecho North gracias a la información de Harvey. Eso lo convierte en el rey del salitre, porque él es propietario de las salitreras, del ferrocarril y del agua. Ya. De todo. O sea, Harvey era el que le pasaba los datos a North, entonces. Exacto. Y North era el que compraba, se iba haciendo. Gracias al Banco de Valparaíso, que le presta plata. Y después de eso, él con estas empresas, digamos con los bonos, con la propiedad de la salitrera y de todo lo que hemos mencionado, vuelve a Londres y emite acciones. Y esas acciones suben como la espuma y se hace riquísimo. De pasada estafa, algunos con nacionales, algunos británicos, no le puedo creer, con acciones de salitreras inexistentes, ¿no? O sea, ya del comienzo empieza a hacer estas movidas un poco extrañas. Bueno, gracias a estas maniobras, él se hace de la propiedad de prácticamente toda la región de Tarapacá. O sea, podríamos decir que la Guerra del Pacífico, en buena medida, trabaja para John Thomas North. Oh, qué increíble, profesor. Entonces, así se hace riquísimo, riquísimo, uno de los hombres más ricos del mundo en esa época. O sea, el gran beneficiado, entonces, directamente como privado de la Guerra del Pacífico fue este inglés. Este señor. Hay otras compañías también británicas y de otras nacionalidades. Está la Gibbs, la Williamson Balfour, que todavía existe, ¿no? Y otras. Pero North se hace de las mejores propiedades salitreras, lejos, aprovechando esta coyuntura. O sea, este North también, por lo que usted cuenta, profesor, tenía buenos lazos políticos en Inglaterra, entonces, ¿no? Porque era un tipo que le estaba abriendo precisamente todo este camino a los ingleses, ¿no? Lo logra justamente gracias a adquirir todo este capital y luego al emitir acciones en Inglaterra. En ese sentido, Londres se convierte en la capital financiera del negocio del salitre porque lo controla completamente. También controla los precios y, por supuesto, también controla los mercados. Claro. Entonces, dueño de todo. Claro, porque estamos hablando de una época en que el gran imperio que dominaba Occidente y otras partes más era el imperio británico. Absolutamente. O sea, estamos hablando de que el imperio que después sería Estados Unidos en el siglo XX, se vino a meter acá en estos territorios. Absolutamente, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eso es. Ya. Eso es. ¿Y cómo se empieza a meter en la política chilena entonces? ¿Cómo se empieza a corromper a partir de este dineral, de este caballero inescrupuloso? Bueno, esto se da a conocer de manera, digamos, descarada gracias a las informaciones que publica The Railway Times. Y esto ocurre por lo siguiente. Pero disculpe, profesor, ¿este North vivía en Chile? O sea, ¿en el nuevo Chile? No, él vivía en Inglaterra, pero estuvo en Chile en varias ocasiones. Ah, ya controlaba todo desde allá, entonces. Sí. Y lo controlaba mediante estos mecanismos que vamos a ver. Y tenía Harvey que le pasaba los datos. Claro. No, después Harvey se va a convertir en socio y miembro del directorio de esta compañía salitrera de North. Perfecto. Entre otros. Y ahí él empieza también a crear vínculos políticos en Inglaterra, porque, por ejemplo, uno de los miembros del directorio de las compañías de North era también miembro del Parlamento británico. Entonces, ahí él arma lo suyo, ¿no? Sí, claro, el tinglado de poder económico y político finalmente se arma ahí, se triangula ahí. Exacto, así es. ¿Y cómo comienza a controlar la política chilena también a partir de eso, North? Bueno, todos suponen de que acá, por supuesto, hay un control de ciertos personeros chilenos que están vinculados con las empresas de North, de hecho, y eso es totalmente legítimo. Él tiene en Chile abogados y otros funcionarios que, digamos, velan por los intereses de las compañías que él controla. Sin embargo, lo que se descubre es que va más allá digamos, del sano ejercicio de la profesión, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente. El año 1896, John North fallece de un ataque cardíaco. El 96. ¿No? O sea, son como más o menos 15 años después de terminar la Guerra del Pacífico de que él se ha hecho riquísimo gracias a estos enjuagues. Dicen que muere de un ataque al corazón firmando un cheque. Quizás para qué. ¡Ay, no! Esto no. Y quizás para qué era el cheque. Habría sido su contrariedad, ¿no? La cosa es que muere North y la ley británica obliga a que se haga un arqueo de la compañía en vista de que tiene accionistas y los accionistas, bueno, se van a quedar con la propiedad de la compañía. Y este arqueo, al realizarse el año siguiente, el año 97, descubre que hay un ítem
de 100.000 libras esterlinas, que era una fortuna gigantesca para la época, que no se sabe su destino. Desaparecieron 100.000 libras. Así como, ¡plop! Un ítem fantasma ahí. Claro, exacto. Entonces se crea una comisión investigadora de accionistas y que llama a declarar al directorio de la compañía de North, entre los cuales está Robert Harvey y este parlamentario, entre otros, y son estas declaraciones, estas, digamos, interrogatorios que hacen ante esta comisión, los que publica The Railway Times. ¿Y qué aparece ahí? Le dicen, bueno, ¿qué pasa con estas 100.000 libras que desaparecieron? Y los otros le dicen, bueno, estas 100.000 libras estaban destinadas a, y ahí viene el titular, un fondo de corrupción y sobornos para la compañía del ferrocarril de Tarapacá. ¿Y qué quiere decir esto? Que estas 100.000 libras estaban destinadas a corromper políticos chilenos. No le puedo creer. Y empiezan a aparecer los personajes. Políticos. ¿Y desde cuándo esto, profesor? Porque, mira, lo que aparece... Estamos hablando de gobiernos liberales que estaban desde Aníbal Pinto en adelante. Piensa que esto solo es sobre el ferrocarril y solo de Tarapacá. También están las salitreras, también está el suministro de agua y otros negocios, y también está la provincia de Antofagasta. Esto es solo una parte y solo... O sea, todos los terrenos recién adquiridos por Chile. Exacto. O sea, una parte solo Tarapacá. También está Antofagasta, donde hay enorme riqueza, y bueno, y todo lo demás hacia el norte. Esto abarca desde 1885, o sea, poco después de terminada la Guerra del Pacífico, hasta de 1887 a 1895, un poquito antes de que muriera North. 8 años. Son solo 8 años. O sea, Santa María y Balmaceda. Errázuriz y Balmaceda. No, Errázuriz antes. Sería un pedazo de Santa María y un pedacito de José Manuel Balmaceda. ¿Y estos presidentes estaban al tanto de esto? No hay ningún antecedente de que ellos supieran esto. De hecho, en el caso de Balmaceda me da la impresión que no, porque él va a tener conflictos directos con John Thomas North, que están vinculados también con el estallido de la Guerra Civil y con estos personajes que aparecen coimeados por la compañía de North. A ver, entonces la Guerra Civil del 91 que termina con el suicidio de Balmaceda, ¿está catillada por este hecho de corrupción? ¿O apoyada en alguna? Hay vínculos bien interesantes. O financiada, porque hubo financiamiento, ahí no... Se le llama ejércitos mercenarios también. Tiene que ver con eso, porque cuando aparecen las declaraciones de estos miembros del directorio de la compañía de North en Londres, dicen que, bueno, que el principal agente, el principal lobista, que en esa época se le llamaba gestor, ese es el nombre de la época de un lobista, un gestor. Su principal gestor era el abogado en Chile de la compañía de John Thomas North, que se llamaba Julio Segers Samaniego. Julio Segers. Ese movía las correas. Él era el abogado de la compañía de ferrocarril de Tarapacá y él recibía un sueldo de 1.500 libras al año, que era mucha plata. Don Julio Segers. Ahí está él. Oye, hay una calle en Ñuñoa que se llama Julio Segers. Bueno, él fue un político nacional monbarista, luego se pasó al liberalismo. Él fue ministro, fue parlamentario, fue diputado, fue presidente del Partido Liberal. Un político importantísimo en cargos clave, ministro de Hacienda. ¿Y corrupto? Absolutamente. Él era el encargado de repartir los dineros que le llegaban desde Londres para coimear a otros personajes. Qué bueno que ya no pasa estas cosas, profesor. Por suerte. Qué bueno que sabemos nuestra historia y cada vez que pasemos por la calle Julio Segers, la gente que vive en Ñuñoa se entere, porque imagino que será por este caballero que se llama Julio Segers. Yo diría que sí, claro. Sí. Él es el más famoso. Hay un sucesor, digamos, no sé, tataranieto, qué sé yo, que es un cantante, ¿no? Julio Segers, que no tiene nada que ver. Claro. La canción a Magdalena. Claro, o sea, quizás tiene algún parentesco, pero por supuesto no tiene nada que ver con estos chanchullos. Claro, pero sí su hijo, Julio II Segers, también estaba metido en estos enjuagues. ¿El hijo de este caballero? El hijo de este caballero. O sea, impresionante. Entonces, él era encargado de distribuir los dineros. ¿Este pagaba? Él pagaba, pero no solo él. Por ejemplo, tenían también coimeado a don Carlos Walker Martínez, famosísimo líder, en este caso, del Partido Conservador. Walker Martínez, que también tiene una calle ahí en la Florida. Carlos Walker Martínez, egregio líder del Partido Conservador, acérrimo opositor a Balmaceda, y cuando estalla el escándalo, porque en 1898, en enero, lo publica The Railway Times, y en febrero lo reproduce la prensa chilena. El diario El Ferrocarril. Buen bigote este, ¿eh? Y el Mercurio Valparaíso. Tienen que publicarlo igual. Lo traducen y lo publican. ¿Ya? Y ahí aparece todo este escándalo. Cuando estalla el escándalo... ¿Quién es este? ¿Este es Walker Martínez, no? Él es Walker Martínez. Ya.
este Joaquín Martín? Bueno, él era ministro del Interior. Era ministro del Interior. Cuando estalló el escándalo. Y coimeado también. Absolutamente. Estamos hablando de Julio Seger, entonces, que pasaba los billetes. Claro. Este sujeto que era ministro también. Carlos Walker Martínez, Enrique Maquíver, otra calle. Don Enrique Maquíver también, no me diga. Radical, gran maestro de la logia de la masonería chilena. Claro, qué impresionante. ¿Eh? Todos ellos ministros y parlamentarios. Pero y ministros de Hacienda, del Interior y de Justicia. Oye, Enrique, no me diga. Ahí me mató con Enrique Maquíver. ¿Eh? Sí, bueno, así nomás. O sea, también lo coimearon. Ojo, esto era transversal. Todos los partidos. No tenía ningún prejuicio ideológico don John Thomas North. Ahí estaba Enrique Maquíver. Y además, igual que el caso de Hermosilla, gente muy poderosa y con mucho prestigio. Sí, sí. Y todos ellos abogados. Y todos abogados. Y todos metidos mucho en el poder. Bueno, el caso de este ni hablar, ¿ah? Y todo. Sí. Ojalá que no saque calle Hermosilla. Pues. No, oiga, hay muchos, y este, claro, Enrique Maquíver calle, Julio Seger calle, bueno, ni hablar, Joaquín Martínez. Claro. Eulogio Altamirano. Eulogio Altamirano también lo También. ¿Y esos nombres cómo salieron a la palestra? ¿Por el mismo diario inglés? Claro, porque son las declaraciones que realizan los miembros del directorio de la compañía de North cuando son interrogados por esta comisión. Y empiezan a soltar la pepa, ¿no? Y empiezan a contar quiénes son los sujetos que recibían los dineros para explicar este forado de 100.000 libras. ¿Y para qué y esta corrupción de North? ¿Para qué servía? ¿Qué es lo que hacían estos gallos? Eso justamente le preguntaban, ¿no?, esta comisión investigadora. Y ellos dicen que habían llegado a la convicción de que la administración pública chilena en esa época estaba totalmente corrompida y que no había otra forma de favorecer los negocios de la compañía que realizando este tipo de coimas, que no había manera, que era el único modo de aceitar la máquina para favorecer los intereses de la empresa. ¡Qué impresionante! ¿Y cómo se tradujo eso para la empresa? Bueno, por ejemplo, Eulogio Altamirano, si no me equivoco, durante la época en que se producen estas coimas, es también director de ferrocarriles. Y él hace lo necesario para que el trazado del ferrocarril del norte pase por las empresas salitrarias de la compañía North, ¿no? Ahí está ese tipo de cosas. Altamirano. Oye, la historia los tiene hasta el día de hoy. Esto lo pasan en el colegio estos sujetos como enormes, ¿no? Sí, personas muy importantes, todos pues, con participación en la Guerra del Pacífico en puestos claves, ¿no? Isidoro Errázuriz también, muy importante, muy admirado, un político de gran prestancia, Isidoro Errázuriz. ¿Y Zorobabel, cuánto se llama? Zorobabel Rodríguez, claro, el conservador, monbarista, famoso por el Diccionario de Chilenismo, un gran texto, también coimeado. Oiga, profesor, es que lo que usted dice es impresionante. Esto también es muy parecido a SQM. Sí, porque está metido el negocio de una minera, claro, sí, una minera importante y que coimea toda la política. Claro. Y no, me imagino que aquí no quedó todo en la impunidad, como el caso de SQM, o sí, profesor. Bueno, hay un antecedente acá. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas? Hay uno que es muy perturbador, que resulta que cuando Thomas North está aquí a cargo, propietario, digamos, prácticamente de la provincia de Tarapacá, José Manuel Balmaceda, siendo presidente de la República, quiere romper ese monopolio. Ahí hay gente que dice que Balmaceda pretendía nacionalizar el salitre. La verdad que no es tan así. Él lo que pretendía, como buen liberal, era efectivamente hacer una competencia real, porque era un monopolio. De hecho, más que un monopolio, era un enclave extranjero, ¿no? Claro. Entonces lo que él busca es abrir ese negocio fantástico a otros inversionistas. Y de hecho, el año 1888, Balmaceda hace una gira al norte donde él da un discurso muy famoso en Iquique donde declara que él quiere romper este monopolio. En 1888. El 88. Poco antes que estalle la Guerra Civil del 91. 3 años el 88, el 89. Y ese año también viaja John North a Chile a ver sus negocios. Y él pretende ampliar sus negocios y, por ejemplo, comprar la concesión de un ferrocarril que se ha construido en la zona. Durante el gobierno de Balmaceda se hacen muchas obras públicas, ¿no? Él pretende impulsar el desarrollo industrial del país. Y busca comprar esa concesión y Balmaceda se la niega. Justamente buscando abrir el negocio a otros inversionistas, a otras compañías, y que haya una verdadera competencia, ¿no? No esta cuestión amañada. Y bueno, North lamenta, ¿no?, mucho estos obstáculos que se le ponen. Además, él llega con regalos para todo el mundo
de una manera, yo diría, un poco grotesca. A la ciudad de Iquique le regaló una bomba de bomberos para la compañía de bomberos, ¿no? Hacía banquetes, no ha cambiado le nada. regalaba a todo el mundo. A Balmaceda le trae de regalo un caballo, ¿no? Un caballo de regalo. Y Balmaceda lo rechaza, por supuesto. Quería colmear al presidente de la República. ¿Cómo se llama ese gallo que le regalaron un caballo que era ministro en la Concertación? Ah, tienes razón, de veras. Parece que también se llama... ¿Cómo se llama? Hermosilla también, ¿no? No, no sé, no me acuerdo. Ahí me no me atrevería. Ahí me van a buscar. Claro. Ahí me están buscando. Ajá. Como... Bueno, North llega a comprarlo todo y Balmaceda se lo impide. Ya. Entonces, North vuelve a Inglaterra muy mortificado porque no puede seguir ampliando su giro de negocio. Al año siguiente comienzan las tensiones entre el Congreso y el presidente de la República o el Ejecutivo, que van a derivar en la guerra civil del 91. ¿Y cuántos de estos gallos coimeados se tiraron en contra de Balmaceda entonces a partir de esto? Todos. De hecho, Carlos Walker Martínez es uno de los líderes del grupo que se levanta contra el Congreso. Porque va a ser parte de la Junta de Gobierno de Iquique. Fue el Congreso contra el presidente Exacto. de Balmaceda. Por eso cuando uno observa la historia de la guerra civil y llama tanto la atención de que la oposición a Balmaceda haya sido transversal, porque no tiene que ver con posturas ideológicas. Uno podría decir, bueno, Balmaceda era liberal, quizás en contra de él estaban los conservadores, los monbaristas, y de su lado estaban, entre comillas, la izquierda de la época, que podían ser los radicales o, en cierto modo, los demócratas que estaban recién surgiendo. Pero no, hay oposición a Balmaceda del Congreso casi completo. Claro, pues ahora se entiende. Pues. Entonces es transversal. Es como ese Güeme, pues, que pasó plata para lado y lado. Exacto, exacto. El PPD le pagaba hasta las cuentas de la luz al PPD, era militante no metálico, el PPD, hasta la derecha dura, hasta la UDI, en fin. Bueno, North hacía lo mismo, o sea, él no tenía ningún complejo ideológico en sobornarlos a todos, ¿no? Y cuando uno observa... Un republicano. Sí, ¿no? Si hay que poner plata, pongámoselo a todos. Eso, igualdad. Un gestor generoso. Un ¿no? gestor generoso, profesor. Entonces, cuando uno ve las motivaciones detrás de la guerra civil... Imágenes de la guerra civil estamos viendo ahí, o sea, profesor. Sangrienta guerra civil. 10.000 muertos. Genera la guerra civil, ¿no? Entonces, cuando uno ve estos intereses económicos y todas estas maniobras oscuras, ¿no? Tenebrosas, se da cuenta de cómo funcionan estas cuestiones. Y es lo interesante de este caso, porque al igual que el caso Audios, nos permitió entrar a las bambalinas del poder, ¿no? Gracias al trabajo de la prensa, de una prensa que efectivamente investiga y, digamos, vigila la actuación del poder, que es una de las funciones que la prensa debería tener. ¿Cómo se portó la prensa chilena? Porque, claro, esto se destapa en la prensa inglesa. Sí. Pero la prensa chilena también, ¿cómo se portó respecto al poder? Bueno, yo diría que se portó bien en cuanto a que reproducen esto. Hay dos medios que lo reproducen. Públicamente lo traducen y lo reproducen al mes de que esto se publica en Inglaterra, que son El Ferrocarril y El Mercurio Valparaíso. Ahí se llama El Ferrocarril. Se llama El Ferrocarril, claro. A propósito. A propósito, sí. Y el otro también se llama Ferrocarril. Claro, el Right Welter. Era un nombre común de la época, porque el ferrocarril era el símbolo del progreso, claro, ¿no? Es como si ahora tuviera un nombre de un medio con un punto .net, ¿no? Es como el Internet de aquellos años. Entonces lo reproduce y lo da a conocer. Entonces, en ese sentido, yo diría que la prensa chilena está a la altura en cuanto a dar a conocer estas informaciones. Ya. ¿Sabe cómo se llama el que le regalaron el caballo? A ver. Hermundo Hermosilla. No. ¿Ve que se llama Hermosilla? Vaya. Es que este paísillo es muy hermosillo, profesor, ya habíamos dicho. Una Hermosilla copia del Edén. Esta gente, en realidad, no todo el país. Oiga, profesor, ya, las consecuencias de esto. O sea, bueno, se puede pensar entonces que a raíz de estas coimas, a gente de lado y lado, que hizo a partir del salitre este señor North, se puede decir entonces que fue empujado por la coima el golpe de Estado contra Balmaceda. O sea, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque cuando se compara Balmaceda con Allende, en muchas cosas, se dice que también fue porque Allende se opuso a los grandes intereses internacionales, entre ellos no la ITT, pero también las grandes mineras presentes en Chile, ¿no? Por el cobre, esta vez. Sí. Bueno, hay unos textos clásicos de la historiografía chilena, Hernán Ramírez Necochea, ¿no? Un historiador comunista, que publica a fines de la década del 50 una obra que se llama
la guerra civil, Balmaceda y la contrarrevolución, ¿no? Donde él plantea directamente esa tesis que tú estás diciendo. Y bueno, y es bien evidente de que hay intereses económicos de por juego muy importantes, porque el negocio del salitre era fabuloso, era uno de los productos más demandados en aquella época, en vista de una explosión demográfica que ocurre en Europa y, como se sabe, el salitre se utilizaba como fertilizante. Entonces hay una gran demanda de este producto y es un negocio muy interesante. Y la dinamita también. Sí, claro, para la confección de explosivos. Entonces, lo que ahí estaba ocurriendo es que el Estado chileno, el fisco chileno, recibía dinero a través del cobro de un impuesto a la exportación del salitre, pero la propiedad de las salitreras, como vimos, no estaba en manos del Estado chileno, sino que de otros, ¿no? Tuvimos un veranito San Juan con nacionalizar nuestras riquezas. Y después ahí hay una pugna. Ahora, ojo, Balmaceda no pretendía nacionalizar. Lo que él pretendía era abrir el mercado. Como usted dijo, ¿no? Competir, claro, que es una discusión que ahora aparece, ¿no? Porque cuando se habla de capitalismo o de liberalismo, resulta que en Chile a veces observamos unas prácticas de un capitalismo, de un liberalismo muy a la chilena, en cuanto que es un liberalismo que funciona para algunos que tienen los contactos, ¿no? Y las redes que les permiten participar de esos negocios desde una posición privilegiada, y al parecer el mercado no estaría tan abierto como debiera hacerlo una sana competencia liberal capitalista, ¿no? Entonces lo que pretende hacer Balmaceda es eso. Y esa es la amenaza que North enfrenta con todos los otros sujetos que están, digamos, participando del negocio. Entonces, no sería raro ver ahí que hay intereses económicos de por juego que hicieron que parte de la élite política chilena involucrada en estos negocios estuviera en contra de ese proyecto de Balmaceda, y que también, por supuesto, fuera uno de los motivos fundamentales del levantamiento en contra del entonces legítimo gobierno del presidente Balmaceda. Profesor, y ahora viene la historia, ¿no? En esto, para entender también nuestro presente. Esto que haya en calle Walker Martínez, que haya calle Enrique Maquiver, Julio Seger y otros más que corrompieron ahí, que hasta el día de hoy en esas calles, es porque no solamente hubo impunidad en el momento, sino que quedó la impunidad para la historia de Chile. De tener que estos sujetos, por muy, no sé, que hayan hecho alguna cosa, pero si se coimearon, ¿cómo van a tener calle, no? ¿Qué ejemplo queda para la historia? Claro. Sí, bueno, los hechos de estos personajes quedaron impunes. O sea, cuando estalló el escándalo, no pasó nada. Si uno revisa, digamos, las carreras políticas, ellos siguieron adelante, sin problemas. De hecho, por ejemplo, Eulogio Altamirano alegaba de que estas acusaciones eran falsas, porque en realidad él no trabajaba para la empresa North, sino que trabajaba para la empresa Gibbs, que era la competencia de North. O sea, en realidad él era coimeado por las dos empresas. Y eso me parece una defensa un poco extraña, ¿no? Ahora va a tener consecuencias más a largo plazo, y esas son preocupantes, porque esto, por supuesto, genera un desprestigio gigantesco de la clase política y de las instituciones políticas chilenas, que se ven, digamos, vulnerables a este tipo de sobornos, ¿no? Y eso va a generar que el año de la celebración del centenario haya una grave crisis de legitimidad del sistema político chileno, que es la denominada crisis del centenario, que va a llevar a decir al mismo Enrique Maquiver en una famosa reunión en el Ateneo la siguiente frase: parece que ya no somos tan felices, ¿no? Ay, Enrique Maquiver siguió dando discursos después de todo esto. Sí. Increíble. Tiene que ver con una discusión que surge en esa época, donde se afirma que en los triunfos militares chilenos en la Guerra del Pacífico y la adquisición de la riqueza salitrera había corrompido a la élite política chilena. Qué triste la parte de la historia esa, la no romántica, sobre una victoria que costó tanta vida, tanta sangre y tantos jóvenes, partiendo por los jóvenes, tantos jóvenes que murió, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Menores de 30 años, 35 y que los años. recursos materiales obtenidos por esa sangre derramada hayan sido apropiados por unos cuantos, digamos, puñado inescrupulosos. De ladrones, exacto, que ahora tienen grandes calles, grandes homenajes, y quedan los homenajes para la historia para siempre. Entonces, la impunidad en Chile ha campeado para estos sujetos de clase alta, y también sujetos ligados al poder, básicamente, ¿no? Son hasta el día de hoy. Sí, lamentablemente, y eso tiene efectos corrosivos para la nación y para la república, no solo por la apropiación de estos recursos. Era muy dramático, diría yo, patético en la época ver a los veteranos de la Guerra del Pacífico, muchos de ellos mutilados, pidiendo plata en las calles como mendigos, porque no se le habían entregado las pensiones que correspondían. Nuestros sujetos se habían enriquecido con el sacrificio de esos otros, ¿no? Claro, entonces
entonces, ¿qué espera la historia después si un sujeto defrauda un banco, arranca de la justicia y termina siendo 2 veces presidente de Chile? O sea, la corrupción, o por lo menos la impunidad, se puede prestar, pero para siempre, ¿no? No vamos a salir nunca de este círculo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente yo diría que la corrupción se produce porque hay ciertas prácticas y ciertas estructuras que lo permiten, y en eso la impunidad, perdón, es fundamental. O sea, si se empieza a practicar esta clase de delitos y no hay castigo, no hay pena, bueno, se naturalizan. Exacto. Entonces eso es muy complejo, muy peligroso, y eso debe ser combatido de raíz. Sí, profesor, después, y todas las matanzas que hubo a principio, que las hemos conversado también en clases suyas, básicamente, ¿no?, en el norte, contra los obreros del norte, y también acá en Santiago, que tienen que ver también con un estado de malestar de esta gente hacia unos privilegios de esta casta que se estaba formando también, y también corrupta, porque esto me imagino que causó un gran escándalo, ¿no?, en su época. Sí, sí. Bueno, por supuesto, tiene que ver con que este desarrollo económico y industrial acelerado de Chile en esa época va generando conflictos y contradicciones muy agudas al interior de la sociedad chilena, que tienen que ver efectivamente con una situación de desigualdad, ¿no?, donde hay un grupo privilegiado que se enriquece de manera fabulosa y hay una gran población que no recibe, digamos, los frutos de esta riqueza, y eso genera un malestar muy grande, y se expresa, por supuesto, en estas azonadas y en la represión que sufren, ¿no?, estas azonadas. Y el caso emblemático, como sabemos, es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, donde los trabajadores del salitre, también de Tarapacá, ¿no?, donde ocurrieron todos estos chanchullos, bajan, ¿no?, a Iquique a exigir mejora en sus condiciones salariales y sus condiciones laborales y de vida. Y bueno, y ahí el gobierno chileno, el Estado chileno, cumple un rol de mediador y termina favoreciendo a las compañías salitreras y no a los trabajadores. Entonces ahí nosotros vemos que hay vínculos entre la clase política, el Estado y el gobierno y estas compañías. Y fue tanta la impunidad, profesor, que el sistema parlamentario siguió igual. No, o sea, nos acabó el sistema parlamentario con este escándalo, porque cuando cae Balmaceda, el 91, llega este sistema parlamentario que duraría hasta la Constitución del 25. O sea, imagínense. Claro. O sea, y en este sistema parlamentario, me imagino, a la luz de la corrupción que usted nos está contando, era completamente crossover, o sea, actuaban como un solo equipo, ¿no? ¿Cómo era Chile bajo ese régimen parlamentario y cómo se portó, no sé, Jorge Montt cuando supo todo esto que estaba ocurriendo, ¿no?, sí, como presidente de la República? A ver, hay un tema ahí, tiene que ver con que ninguno de estos sujetos tuvo ninguna consecuencia penal o de ningún tipo en relación a estas denuncias. Por otro lado, en Inglaterra tampoco hubo problemas, porque lo que los británicos dicen es que este tipo de irregularidades tienen que ver con una situación que ocurría en Chile y que no había otra manera de operar. Y North ya estaba muerto. Y North ya estaba muerto, y si se trata de ver algún delito, bueno, estos se cometieron en Chile, así que la ley británica no tiene nada que ver ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay problema. Ahora, claro, el sistema político durante el régimen parlamentario es un sistema político que efectivamente, tras el triunfo del Congreso en la Guerra Civil, permite que un grupo de la sociedad se apropie de esas riquezas y que a través del Parlamento controlen política social y económicamente al país desde un grupo muy cerrado, muy alejado del resto de la sociedad, muy ensimismado, lo que va provocando una sensación y finalmente una conciencia de que las instituciones y los actores políticos en Chile no tienen ningún interés en el bienestar del resto de la sociedad. Y eso va a generar un estado de deslegitimidad del sistema político que va a terminar en la crisis del año 20. Y en matanza y en pelea y todo. ¿Qué nos sirve experiencia eso, profesor? Cuando se trata de elitizar la política aún más, ¿no? Sí. Proyectos constitucionales, en fin, hay que ir por el camino contrario. Sí. Hay que tratar cuando se dice ya bajemos la cantidad de diputados y se elitiza aún más todavía. Ya tenemos una cámara de élite, que es el Senado, donde el apellido que más se ha repetido en los últimos 30 años es Larraín, ¿no? Siendo que no es el apellido que más común en Chile, pero sí es más ligado a un cierto sector, ¿no?, de elitización. Esto va divorciando al pueblo, a la ciudadanía completa, respecto de la política. Si nosotros observamos la crisis de legitimidad que tienen las instituciones políticas ahora, tienen que ver con esas situaciones, ¿no?, con ese mismo malestar en relación a que al parecer la clase política no se hace cargo
de su responsabilidad en relación a la ciudadanía. Y eso no solo es un tema que podríamos denominar ético, sino que también tiene que ver con una cuestión que la clase política menciona en muchas ocasiones y también sectores más conservadores, que es la famosa gobernabilidad, ¿no? Y resulta que la gobernabilidad no puede operar si es que el sistema político no tiene un cierto grado de legitimidad. Y lo hemos visto ahora a través de encuestas donde aparece que las instituciones políticas son las peores evaluadas por la ciudadanía. Eso es muy peligroso, profesor. Es súper irresponsable, y sumamente lo griego, ¿no? De hacer ¿sí? ya o sea, el estallido tiene que ver, diría yo, con eso, ¿no? Porque además es un levantamiento más o menos inesperado. O sea, todo esto impunidad, al final se termina pagando caro. Sí, es gravísimo. La institucionalidad la termina pagando caro. Sí. O sea, insisto, si uno deja afuera lo que no debería ser, los componentes éticos en relación a que estos son delitos, además del aprovechamiento y de la injusticia, ¿no?, que conlleva, es que además es muy peligroso para el funcionamiento del sistema político y en buena medida de la democracia. Entonces, cuando nosotros observamos que en otros países aparecen políticos de posturas extremas, medios aventureros, que son elegidos en vista al grave deterioro de la legitimidad de los actores y de las instituciones políticas, bueno, ahí está la causa, ¿no? Entonces es lo que hay que evitar, dándole legitimidad a través de una sana práctica de los actores políticos y de instituciones que efectivamente funcionen a partir de su legitimidad y de su honradez. Sí, por eso, profesor, que nos gustan tanto sus clases, ¿no? Porque no se puede avanzar, y siempre lo decimos, sin conocer realmente el pasado. No se puede avanzar en esta espiral del tiempo, profesor. Sí. Suena la campana. Ahí está. Pero para recreo nomás, profesor. Ajá. Vamos a hacer un recreo cortito. Ya, muy bien. Ustedes pueden irse también a recreo, 5 minutos, y seguimos con las clases, porque hay tarea para la casa a la vuelta, muy profesor. bien. Vamos. ¿Qué libro usted nos podría sugerir para profundizar en nuestras clases de hoy? Vamos para eso. Vamos a recreo, seguimos con el profesor Gonzalo Peralta. No te vayas de la sintonía. Muy bien, suena la campana. Tilín, 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 tilín. Vuelvan. Ahí está. Ya, profesor. Vamos. Dele. A ver. Tarea para la casa. Algunas lecturas. ¿Qué nos recomienda? Bueno, uno que mencionaba hace un ratito, que es un clásico, si se quiere, que es este libro de Hernán Ramírez Necochea, que son un grupo de historiadores de izquierda que renuevan la historiografía en la década del 50-60, ¿no? Perfecto. Y trata sobre justamente lo que hablábamos, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891. Y el título es así porque él plantea esta tesis, ¿no?, de que la guerra civil del 91 habría sido una especie de contrarrevolución, en cuanto a que intenta detener una serie de cambios económicos, políticos y sociales que estaría llevando adelante Balmaceda, y que esto es, digamos, detenido violentamente por la guerra civil. Ahí veíamos recién la portada, se ve que es un libro clásico, por la portada. Editorial Universitaria. Mira, imagino que se van para allá. De la Universidad de Chile, cuando la Universitaria publicaba harto. Ya, y un segundo libro. A ver, hay uno más contemporáneo, de Rafael Sagredo, historiador de la Universidad Católica, que tiene que ver... Sí. Pero Sagredo es un historiador muy serio, claro, que tiene que ver con, Vapor al Norte, Tren al Sur, tiene que ver con las giras presidenciales en relación a las prácticas políticas, y aquí aparece la gira que hace el presidente Balmaceda al norte, mira qué interesante. Y donde da este discurso en relación a romper el monopolio británico en Tarapacá, ¿no? Entonces, ahí uno tiene acceso directo a los textos, ¿no?, a los discursos y a cómo fueron esos años tan intensos, ¿no? Bueno. Yo tengo otro. A ver. O sea, es novelado, pero es del gran Carlos Tromben, y para tener también una mirada... Carlos Tromben, sí, una mirada humana de lo que significó para Balmaceda. También todo este proceso que termina con su destitución, ¿no? Ahí está, gran obra, muy recomendable de Carlos Tromben, Balmaceda y la guerra entre chilenos que desató en 1891, todo lo que usted acaba de contar, profesor. Perfecto, sí. Buen complemento. Buen complemento. Ahora sí, suena la campana. Se acabó la clase, profesor. Bueno. Pero nuevamente, muchas gracias por hacernos reflexionar de la historia de Chile, profesor. Por estas invitaciones a conversar. Nos vemos la próxima, profesor. Por supuesto. Que esté muy bien. Usted también. Gracias también por la sintonía, y como ves, la idea aquí en esta comunidad del pensamiento es reflexionar sobre este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima en Vía X, en tu propia vía.